De los profundos cañones a las altas montañas, La Tierra es una yuxtaposición de fenómenos geológicos. y todo lo que hay entre medias, Ahora mismo estamos a 20 metros bajo tierra. Está permanentemente congelado. estas tierras son nuestro hogar. Si hablamos del suelo terrestre, es algo mágico. Pero no todas son acogedoras. Llevaba consigo piedras, árboles y demás cosas. Seguidnos en un viaje por el tiempo A lo largo de cientos de millones de años, los continentes se reorganizaron solos. y descubrid los secretos de la tierra firme. La Tierra, un planeta desconcertante y complejo. Sus maravillas han sido forjadas por el clima extremo, los cambios geológicos y la evolución de la biología. Los profundos secretos ocultos durante miles de millones de años desvelan la verdad y los tesoros que apenas acabamos de conocer. ¿Cómo funciona la Tierra? Tierra firme. Así es la superficie terrestre, piedra y agua. Aunque los océanos cubran un 70% de la Tierra, hay más de 120 millones de kilómetros cuadrados de tierra firme que 8.000 millones de personas llaman hogar. Hay 4 formaciones terrestres principales: montañas, colinas, mesetas y llanuras. Las montañas se elevan como picos sobre la tierra. Las colinas son más bajas y más suaves. Las zonas grandes, elevadas y relativamente planas, crean mesetas. Y las llanuras son grandes áreas más bajas que el terreno circundante, sin cambios de altitud. Estas diversas topografías tienen una variedad climática increíble. En cualquier momento podrían producirse fuertes tormentas. Tormentas de nieve o temperaturas extremas, desde un calor sofocante a un frío intenso. Cada una de ellas se formaron hace 1.000 millones de años, pasando por el proceso que creó a la Tierra, la acreción. Gracias a la gravedad, el polvo cósmico converge creando grandes masas. Con el tiempo, estas se fusionan y crean una esfera que llamamos la Tierra. Podemos diferenciar o separar la Tierra en varias partes. En el centro tenemos el núcleo interno, que es sólido. Luego tenemos el núcleo externo, que es líquido, seguido del manto. El exterior de la Tierra es una corteza rígida. Es una capa muy fina de nuestra Tierra, solo mide 80 kilómetros. La corteza terrestre es parecida a una venda en una pelota. Todo lo que nos rodea hoy día ha crecido de dicha corteza. Aunque la corteza parezca estar fija, sufre cambios constantes. Veamos qué fuerzas internas mueven nuestras superficies terrestres. Las placas tectónicas modifican nuestros paisajes y sus entornos. Son nuestros cimientos, desde el clima a la biología, todo. Dividida en 7 placas y en otras más pequeñas, la corteza terrestre está en un manto inferior semifundido. Cuando hablamos de las placas tectónicas, hay que tener en cuenta que no están fijas. Al revés, son un sistema dinámico en constante movimiento. Cada placa es como una alfombrilla en una piscina, que se mueven por las corrientes que genera el intenso calor del núcleo terrestre. Cuando este magma sale a la superficie, se enfría y se condensa. Estas convenciones son sistemas circulatorios en movimiento que, como resultado, mueven las placas tectónicas. Curiosamente, el Parque Nacional de Þingvellir, en Islandia, es el único lugar en el que se pueden ver 2 placas tectónicas, la de Eurasia y América, convergiendo.
El Parque Nacional de Thingvellir es un buen ejemplo de este límite divergente, donde se separan estas dos placas. Las separaciones de las placas ocurren al ritmo al que nos crecen las uñas, causando pequeños terremotos por las zonas volcánicas y las regiones de Islandia, que se intentan adaptar a este crecimiento. Mientras las placas islándicas se separan, en otros lugares convergen. Ambas crean paisajes únicos. Al tener dicha divergencia, podemos ver cómo este fenómeno geológico forma varios barrancos o grietas en la Tierra. En otros sitios colisionan, creando montañas. Debido al movimiento de las placas, el paisaje terrestre está siempre cambiando. A lo largo de millones y millones de años, los continentes se reorganizaron solos. Estos lograron unirse formando un supercontinente que estaba rodeado por un océano gigante, sin ningún tipo de separación entre ellos. Hace 175 millones de años, Pangea, el último supercontinente, terminó dividiéndose en los 7 continentes. Estas superficies en movimiento guardan un secreto letal. Veamos qué podría pasarnos con su configuración final. Los ciclos de Pangea ocurren cada 500 millones de años. Y ya estamos 250 millones más cerca del próximo. Las placas tectónicas terrestres siguen trabajando para volver a converger y formar otro supercontinente en un futuro. Hay mucho debate sobre el futuro de la Tierra y dónde terminarán los continentes. Hay un grupo llamado Paleomap que ha intentado recrear cómo sería el mundo en un futuro. Por lo visto, el Océano Atlántico se cerrará y Norteamérica se fusionará con África y Europa de nuevo. En 250 millones de años, los expertos creen que este supercontinente, Pangea Última, acabará con los humanos del planeta. Si los continentes colisionan, la actividad volcánica aumentará y emitirá grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Como resultado, se calentará la Tierra. Las zonas interiores se convertirán en desiertos, causando extinciones masivas y el fin de la humanidad. Aunque las placas sean un peligro para el futuro, a día de hoy también pueden causar bastantes daños. Los procesos terrestres y geológicos son la causa de los desastres naturales, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, desprendimientos. Todos ellos se deben al funcionamiento de la Tierra. Los terremotos son los peligros geológicos más letales. Son causados por los movimientos de las placas tectónicas. Es como arrastrar un mueble por el suelo. Causa vibraciones y temblores. Esas vibraciones son el terremoto o lo que sentimos durante uno. La zona entre Siria y Turquía conoce estos terremotos bastante bien, estando en el nexo de 3 placas: la eurásica, la anatólica y la arábica. Turquía tiene mucha actividad sísmica, que ha provocado fuertes terremotos en los últimos 100 años. Solo en 2022 experimentaron más de 20.000 terremotos. La mayoría fueron leves, pero en febrero de 2023 Turquía fue sacudida por uno de magnitud 7,8. Cuando llegamos allí, toda la zona estaba devastada. Era difícil procesar la magnitud y escala de los daños. Las placas tectónicas no solo son responsables de la organización de la Tierra, también lo son de causar muerte y destrucción a gran escala. El 6 de febrero de 2023,
Turquía experimentó un fuerte terremoto de magnitud 7,8. El país está entre tres placas tectónicas repletas de fallas. Y esto es la clave de todo. Veamos por qué. Los terremotos son causados por las placas tectónicas. Cuando hablamos de ellos, los relacionamos con un término que conocemos como fallas. Los terremotos de Turquía de 2023 son lo que nosotros llamamos una falla de desgarre. La corteza terrestre tiene muchas fallas, que son fisuras entre dos bloques de piedra. Una falla de desgarre se da cuando las placas se mueven una contra otra por el lado de la fisura. El movimiento puede ser de centímetros o de varios metros. Los terremotos más poderosos han llegado a moverse cerca de 40 o 60 metros, un lado relativo al otro. Cuando se deslizan las placas, se acumula presión en la falla. Con el tiempo, la presión se libera enviando ondas sísmicas de energía por la Tierra en forma de terremotos. La falla puede permanecer bloqueada por largos periodos de tiempo, acumulando energía por cientos de años. Esta podría deslizarse y romperse en cosa de minutos, sacudiéndose con violencia. En Turquía, las vibraciones de esta falla de desgarre llegaron a tumbar edificios e infraestructuras de ciudades muy pobladas. Pero esto no acaba ahí. 9 horas después, una fuerte réplica los vuelve a sacudir. Una réplica es un terremoto que ocurre tras un gran evento. La mayoría de terremotos grandes tienen réplicas. El segundo terremoto causó incluso más daños. En algunos casos derrumbó las estructuras que ya estaban dañadas por el primero. Cerca de 60.000 personas fallecieron en este terremoto. Otras miles se quedaron atrapadas. Este evento ocurrió en pleno invierno durante una mañana de febrero. Aunque algunos sobreviviesen, si tardaban mucho en rescatarlos, no podrían soportar un clima tan severo. Empiezan los rescates y con el paso de los días, la ayuda no se limita a los humanos. Durante un desastre intentamos ayudar a los más vulnerables, como lo son los animales. Sus dueños han fallecido o han sido evacuados. Sus edificios han sido destruidos y solo quedan los escombros. El paisaje es distinto, los animales están indefensos y no tienen a nadie que pueda cuidarles. Mike Merrill es el fundador de Rescates Urgentes de Florida, en Jacksonville. Se reúne con otras organizaciones para rescatar y ayudar al mejor amigo del hombre en zonas de desastre de todo el mundo. Empezamos con los huracanes. Fuimos voluntarios en el tornado de Kentucky. Y hemos ido 3 veces a Ucrania. Solemos traer suministros para los humanos y también para los animales. Correas, arneses, pienso y medicinas. Mike y su equipo llegan a Turquía 3 semanas después. Cuando llegamos allí, toda la zona estaba devastada. Era difícil procesar la magnitud y escala de los daños. Los edificios estaban deteriorados o en ruinas. Mike no pierde el tiempo con los rescates. Se creó un grupo de Telegram de mascotas perdidas por el terremoto para que los dueños subieran dónde vivían y fotos del edificio, de sus perros o de sus gatos. Nosotros íbamos a buscarlos y los atrapábamos. Buscar entre la destrucción es una tarea dura a nivel psicológico y mental. No teníamos ni electricidad ni cobertura. Aunque los edificios siguiesen en pie, al entrar estaba todo patas arriba. Teníamos que pasar por barras de acero, cemento y muebles. Había sangre en las paredes y mucho polvo. Era terrible, caótico. Pero el poder salvar vidas compensó todos los riesgos. Teníamos un perro en estado crítico, al que le amputaron la pata porque la tenía infectada. Estaba llena de moscas y de gusanos. Alguien lo había dejado a su suerte en esa poza, así que lo recogí y me lo llevé dentro.
Le operamos de urgencia y lo salvamos. En 8 días, Mike y su equipo rescatan y cuidan a cientos de animales. Los daños causados rondan los 120.000 millones de dólares. Me siento mal por la gente que tuvo que pasar por esto, pero también tengo esperanzas, porque las personas se ayudan las unas a las otras, intentando remontar y empezar el proceso de recuperación. Aunque se recuperen, la población de Turquía sabe que esto puede repetirse. La falla volverá a romperse en un futuro. La pregunta es cuándo, pero eso es algo que aún no sabemos responder. A miles de kilómetros del Atlántico, en la costa oeste de Estados Unidos, ocurre otra tragedia. Si un terremoto de magnitud 9 ocurriese en Cascadia, sería muy distinto a los que hemos visto antes. La falla de San Andrés y el terremoto de San Francisco de 1906 fueron el dúo más infame de la Tierra, con una magnitud de 7,9 que convirtió la ciudad en escombros. Pero más al norte también tenemos otro evento geográfico. Extendiéndose 1000 kilómetros desde el norte de Vancouver, Canadá, hasta el Cabo Mendocino, en California, encontramos la zona de subducción de Cascadia. La placa tectónica Juan de Fuca está bajo el continente norteamericano y tiene un legado de terremotos de magnitud 9. Un terremoto de magnitud 9 es una catástrofe devastadora, de las peores del planeta. Los científicos estiman que en los últimos 10.000 años hubo 19 terremotos de magnitud 9 en la zona de subducción de Cascadia. El más reciente sacudió la región en 1700. A las 9 de la tarde del 26 de enero, hubo un terremoto de magnitud 9 que provocó un tsunami gigante. No solo arrasó con la costa oeste, sino que además llegó hasta Japón. Los informes geológicos indican que los terremotos de magnitud 9 ocurren cada 500 años. A día de hoy hay una probabilidad del 20% de que en los próximos 50 años tengamos otro terremoto así. Al tener ciudades grandes como Seattle y Portland en la zona de subducción, otro terremoto así sería catastrófico. Es una zona bastante densa. La costa está muy poblada y los edificios, las infraestructuras y las comunidades costeras correrían un grave peligro. Las ciudades y la gente de la costa sentirían una fuerte vibración que se extendería hasta el centro, alcanzando Seattle, seguido por un tsunami que llegaría a la costa del Pacífico e inundaría todo a su paso. Se estima que el número de muertos podría superar los 10.000 y habría más de 30.000 heridos. Las pérdidas económicas superarían los 70.000 millones en Estados Unidos. Sabemos que viene un megaterremoto, pero es imposible predecir cuándo. Por desgracia, al contrario que las erupciones o los huracanes, no tenemos forma de prever un terremoto con días, horas o minutos de antelación. Sin forma de predecirlos, el sismólogo Harold Tubin tiene la clave para poder sobrevivir, usando alertas sísmicas. Las alertas sísmicas han sido muy innovadoras en los últimos años en California, Oregón y Washington. Se basa en la noción de que si hay suficientes sismógrafos se puede detectar el comienzo de un terremoto. Durante un terremoto se emiten dos tipos de ondas sísmicas que se alejan del epicentro como olas. Las ondas P, o primarias, viajan 20 veces más rápido que un avión comercial, pero no producen una vibración intensa. Las ondas S, o secundarias, van más lentas pero son más destructivas. Los sismómetros detectan las primarias antes. Si el terremoto es tan intenso que causa vibraciones secundarias fuertes, se envía una alerta pública.
Se avisaría por mensaje como la alerta Amber y se enviaría al móvil de los habitantes de la región. Los que estén en el centro del terremoto puede que no lo reciban, pero los que estén a 30, 50 o 60 kilómetros tendrían una ventaja de varios segundos. Esto ayudaría a la población de las ciudades a escapar o ponerse a cubierto. ¡Aguanta, aguanta! Emitiendo estos avisos se podrían salvar muchas vidas y evitar pérdidas. Aunque impredecibles y destructivos, los terremotos no son el único peligro geológico. A veces, la Tierra no se sacude, sino que se desliza. Sonaba y se sentía como el motor de una locomotora. Tenía ese tipo de vibración. ¡Hay un coche en la entrada! De los eventos geológicos, los terremotos son los más llamativos, sin duda. Llamamos peligros geológicos a muchas cosas, pero en general son desastres naturales provocados por la Tierra. Suelen ocurrir por las vibraciones del suelo. Los terremotos no son lo único que puede sacudir la Tierra de forma peligrosa. Esto es un hundimiento. ¡Se va! Los hundimientos tardan segundos en aparecer y sabiendo cómo se forman, descubriremos un proceso mucho más duradero. Los hundimientos ocurren en zonas que tienen una base de caliza. La caliza es un tipo de roca sedimentaria de carbonato de calcio y el calcio se disuelve con el ácido. No nos damos cuenta, pero la lluvia es un poco ácida. ¿De dónde viene esa acidez? El agua de lluvia absorbe dióxido de carbono del aire o de la tierra, y la combinación de H2O y CO2 crea ácido carbónico que va a parar al suelo. Durante miles de años el ácido ha ido desgastando la caliza, dejando un hueco bajo la superficie. Si el techo del agujero se acerca lo suficiente a la superficie, un día podría romperse. Los hundimientos pueden variar de tamaño, desde algo muy pequeño como un bache a tragarse una casa. El peligro de los hundimientos es que no dan aviso alguno. Esto pone en riesgo a las personas que viven en zonas con base de caliza, como en Fountain, Minnesota, la capital de los hundimientos. Existen cerca de 10.000 hundimientos, 10 veces más que la cantidad de su población. Las grandes ciudades también están en peligro. Siempre estamos expandiendo nuestro entorno, ¿verdad? Agrandamos ciudades y expandimos los suburbios, más estructuras, más carreteras y más población. Por esto los hundimientos están ocurriendo en zonas que pueden afectar a muchas personas. El cambio climático puede agravar el problema. Si hay un aumento en la lluvia y se provoca una inundación, esto disolvería la caliza mucho más rápido. Así que la climatología puede incrementar la cantidad de hundimientos. La tierra se hunde y en otros sitios se desprende. Grandes franjas de tierra firme acaban cediendo y dejan un paisaje dramático. Dependiendo de cuándo y dónde, podría ser algo catastrófico. Un deslizamiento se define como el movimiento de una masa de piedras, escombros o tierra hacia abajo. Casi todos tienen múltiples causas, pero los más grandes acaban igual. En los Estados Unidos mueren unas 25 o 50 personas de media por desprendimientos. La media mundial está sobre las más de 1000 muertes. El deslizamiento más grande de la Tierra ocurrió en 1980 en el monte de Santa Elena, en Washington. En marzo, una explosión de vapor, la primera en 100 años, creó un cráter en la cima del volcán. En 2 semanas, 2 grandes fisuras recorrieron la cima. 2 meses después, un terremoto azotó el norte, provocando un desprendimiento de 40 metros hacia el río Tuttle de North Fork, a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Los terremotos y las erupciones causaron el desprendimiento de Santa Elena, pero para una luz de barro solo se necesita agua.
Un alud de barro ocurre cuando se combinan sustrato, tierra, escombros y ceniza con la lluvia. La lluvia arrastra el hollín y el sedimento hacia abajo. Un alud de barro se lleva todo lo que encuentra a su paso, desde la madera hasta piedras grandes, que son arrastrados río abajo. Curiosamente, el fuego empeoró esta situación. El incendio de El Dorado quemó 8.900 hectáreas de los condados de San Bernardino y Riverside al sur de California. Este incidente causaría un desastre 2 años después. La ceniza del incendio se quedó suelta en la tierra. Esto, mezclado con lluvias intensas, formó un peligroso alud de barro. Lunes 12 de septiembre de 2022. 2 años tras haber apagado el fuego de El Dorado, una fuerte tormenta pasa por la zona de sus cenizas. Sobre las 2 empezó a llover en la cordillera de detrás de la casa, a 46 milímetros por hora. Olin Ritchie y su familia viven cerca de la zona, a 140 kilómetros al este de Los Ángeles, en las montañas de San Bernardino. En la comunidad en la que vivimos existen unas cordilleras que se extienden 2.000 metros y nosotros estamos justo en la parte trasera. La familia de Brandon Gallegos son los propietarios de un restaurante en Oak Glen. Las nubes parecían estar a 15 o 20 metros sobre nuestro edificio, así que estaba muy nublado. Eso ya nos estaba dejando ver la situación que teníamos en el valle. Las fuertes lluvias recorren el terreno, creando una sustancia peligrosa. Teníamos 2 eventos dinámicos al mismo tiempo. Por un lado, una corriente de agua y barro que estaba recorriendo el vecindario a 140 kilómetros por hora. Por otro, el lodo que estaba cerca de la casa, que no estaba yendo tan rápido, pero que estaba arrastrando piedras, partes de árboles y demás cosas río abajo. Olin lo ve desde el trabajo a kilómetros de distancia. Tengo cámaras en toda la propiedad, ya sabes, para monitorear lo que ocurre por allí. Su mujer e hijos estaban en casa y grabaron esta terrorífica escena con el móvil. ¿Vamos a estar bien? ¡Dios mío! El alud era imparable. ¡Mamá! ¿Qué? ¡El jeep no está! Me llamó y me dijo que el jeep estaba en la entrada. Me creía que alguien lo había aparcado ahí. No pensaba que habría sido el barro el que se lo había llevado. No tienen ni coche ni escapatoria. Suele haber una ruta de escape al este de la casa. En este caso, cuando llegó el barro, había como 90 centímetros de lodo dentro de la casa. El hecho de saber que no tenían forma de escapar era horroroso. Brandon estaba en el quiropráctico mientras el alud se acercaba al restaurante. Mi teléfono sonó una y otra vez. Era el vecino que vivía detrás de mí. Me dijo, tienes que volver al restaurante ya. Cuando llegó, pudo ver la gravedad del asunto. Cuando llegué, había mucho lodo rodeando el cartel publicitario. Luego vi algo horrible. Una rampa de barro de 20 metros. Dentro, la situación es la misma. Las paredes habían cedido y las máquinas se habían roto. El barro lo estaba cubriendo todo. Podía ver el agua inundando el interior del bar. Estaba muy turbia y embarrada. Cuando fui a la cocina vi el verdadero desastre. Limpiar todo el barro nos llevó 2 meses. Lo sacamos de la pared, del equipo, de debajo del equipo, de todas partes. Estaba cubierta. El restaurante tardó 4 meses en poder abrir. Nos reintroducimos como propietarios y como negocio. Nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos. Volviendo a los Richies, el barro no llega a alcanzar su casa. Aquí se puede ver el canal. Cuando vino el barro,
arrastró estas rocas desde el pico de la colina, que no son para nada pequeñas. Ya podéis haceros una idea de a qué velocidad iban bajando por el canal. Cuando llegué a casa y vi la situación, me pareció imposible que pudiésemos volver a vivir en ese lugar. Por suerte para mi familia, no tardamos mucho en regresar, pero fue muy traumático. En California, los aludes de barro ocurren al momento. Pero en el norte, bajo la tundra de Alaska, otro desastre ocurre a cámara lenta. Muchas zonas tienen una base de permafrost, por eso se acaban hundiendo. En 1964, Alaska se ve sacudida por un terremoto de magnitud 9,2, el más fuerte del estado. Pero ¿cuál es la magnitud más alta registrada? ¿Cuál es la magnitud más alta registrada? La respuesta es 9,5. Llegó a Valdivia, Chile, el 22 de mayo de 1960 y mató a más de 1.600 personas. Las fronteras de Chile se extienden hasta la Antártida, el punto más al sur de la Tierra. En el norte encontramos el frío y desolado Círculo Ártico. Ambos polos llevan el calor del Ecuador a latitudes más altas, creando circulaciones atmosféricas que potencian las corrientes y estabilizan el clima. Bajo la superficie de estos gélidos lugares encontramos una base inusual, una capa de tierra congelada que se extiende miles de metros. El permafrost. El permafrost es una superficie congelada, o agua que con el pasar del tiempo no vuelve a descongelarse y a hacerse líquida. Esto ha sido así por milenios. El permafrost ha estado durante años, décadas, siglos y milenios en zonas del Antártico con latitud alta. Al estar congelado refuerza el suelo, haciendo que la tierra se quede fija. Al subir las temperaturas se producen cambios. El permafrost ya no es permanente. Lo que ocurre es que al haber muchas zonas descongelándose se termina separando el suelo que estaba unido por el hielo, dejándolo en un estado mojado y blando. Al no poder compactarse como el suelo normal es muy inestable. Alaska está en el epicentro del cambio climático. Se está calentando 2 o 3 veces más que el resto del planeta. Aquí, el permafrost se encuentra bajo un 85% de la Tierra, así que el aumento de la temperatura está afectando a las estructuras de la superficie. Al derretirse el permafrost bajo la cabaña de Ruth Machione en Fairbanks, Alaska, esta se ha torcido. No se puede cocinar. La cocina no está nivelada. Las sartenes se resbalan. Habrá formas de nivelarla, pero no será permanente. Siempre vuelve a lo mismo. Siendo vecina de toda la vida, Ruth ha notado cambios en el clima. Estamos teniendo condiciones adversas, ya sabes. En invierno hacía mucho frío y así ha sido siempre, pero ya no hace tanto. El científico investigador Chris Himstra estudia estos cambios. Su laboratorio está en un túnel bajo Fairbanks, Alaska. Ahora mismo estamos a 20 metros bajo tierra, en un túnel construido en el permafrost. Está permanentemente congelado. El túnel alberga varias reliquias heladas. Lo que estamos viendo aquí tiene cerca de 30 o 40.000 años. Pero no solo se encuentran huesos allí abajo. El permafrost contiene mucho carbono congelado que está atrapado. Se estima que hay 17.000 millones de toneladas métricas de carbono en el permafrost de Alaska y del Ártico. Mucho más del que emitimos anualmente con los combustibles. Veamos cómo ha llegado aquí y qué pasaría si el permafrost se descongelase. Año tras año, capa tras capa, las plantas y el carbono que absorbieron se quedan congelados en el permafrost.
La temperatura impide su descomposición. Pero si ésta sube y el permafrost desaparece, la materia se descompondría y se convertiría en dióxido de carbono o metano, que pasaría a la atmósfera. El carbón que se encuentra en el permafrost está sufriendo cambios. Y lo que no queremos es que vaya a la atmósfera, donde ya estamos emitiendo mucho metano y CO2. Nos preocupa que el carbono aquí congelado vuelva a estar activo. Cuanto más dióxido de carbono y metano haya, más calor hará. Cuanto más calor haga, más dióxido de carbono y metano saldrá del permafrost. Esto tendrá consecuencias catastróficas. Es un ejemplo de un ciclo donde algo se refuerza a sí mismo. Lo llaman bucle de retroalimentación positiva, pero el cambio climático no es positivo. Se estima que el permafrost, la nieve y los casquetes polares contienen cerca de un 70% del agua fresca terrestre. Pero en zonas con un clima más cálido, el agua es tan escasa que puede desaparecer. El primer detonante del cuenco de polvo fue una sequía prolongada, de las peores en los Estados Unidos. Era un clima tan seco que hubo zonas en donde no llovió por años. Cuando el viento se levantó, formó barreras de polvo en las llanuras. El polvo entró incluso en las casas con la mejor construcción y sellado, cubriéndolo todo con gruesas capas de polvo. Era la tormenta perfecta. Las llanuras cubren más de un tercio de toda la Tierra. Durante millones de años estos terrenos planos de suaves ondulaciones se crearon gracias a los glaciares, el viento y el agua. Muchas de ellas están al sur o en las gélidas fronteras de la edad del hielo. Así que tenemos varias superficies con minerales que permiten que las plantas crezcan en ellas. Las grandes llanuras son el corazón de la agricultura americana, gracias a su clima moderado, lluvias abundantes y tierras fértiles. Las plantas que viven y mueren aquí pasan por un ciclo casi infinito, creando capas de sustrato de donde se recoge un 50% del trigo cultivado en los Estados Unidos. Esa materia orgánica es clave para la producción de células, la agricultura y mantener a la población. Durante una década, en 1930, las grandes llanuras se rebelaron y se volvieron estériles. Este periodo fue bautizado como el Cuenco de Polvo. Hay una falsa creencia de que el cuenco del polvo fue una simple sequía, sin más. En realidad fueron varias. El problema estaba en que no tenían tiempo de recuperarse de una sequía antes de que llegase la otra. La sequía no fue la única culpable. Los humanos también contribuyeron. Para saber cómo, volveremos a 1920, cuando gracias a la ayuda de las máquinas, los granjeros inexpertos araron más de 2 millones de hectáreas para plantar trigo. Fue una cosa del destino. Todas estas personas de la costa este de Estados Unidos se fueron hacia el oeste con la esperanza de empezar una nueva vida. No eran granjeros y no sabían cultivar. Por ello, usaron técnicas erróneas. Araban las tierras. Y claro, eso las exponía y eliminaba la vegetación. Cuando el viento se levantó, arrastró el polvo a la atmósfera y creó un cuenco de polvo. Habían barreras de polvo sobrevolando las llanuras. En el pico de la Gran Depresión, en 1932, se reportaron 14 tormentas de polvo conocidas como tormentas negras. En un año tuvieron 40. Se extendieron hacia el norte, llegando a Canadá y al este de Nueva York. No solo no podían plantar nada, ya que el terreno estaba seco, sino que tampoco podían hacer nada para arreglarlo. Solo quedarse mirando a la nube de polvo. Llegó a la ciudad y lo cubrió todo con hollín, polvo y arena.
La crisis alcanzó su clímax el 14 de abril de 1935, con una tormenta de polvo de 1000 kilómetros, acompañada de un aire frío que pasó por el centro del país, arrasando parte de Colorado, Kansas, Texas y Oklahoma. Lo llamaron el Domingo Negro. El polvo se acumuló como bancos de nieve en las rendijas de las ventanas y entró a los hogares de la gente, que perdieron su sustento y no podían cultivar. Esto provocó un éxodo masivo de personas de las llanuras. Se estima que 2,5 millones de personas tuvieron que irse. Los que se quedaron, al inhalar el polvo, sufrieron de tos espasmódica y falta de aire, a lo que llamaron la peste marrón. Podía ser letal para bebés, niños y mayores. Era la tormenta perfecta de errores humanos y elementos naturales, que al juntarse provocaron esta situación. En 1935 se implantaron nuevos métodos de cultivo para conservar la tierra y volverla fértil. Se respetaron los campos, se rotaron los cultivos y se plantaron árboles y hierbas nativas. 4 años después, volvieron las lluvias y se terminó la sequía. Aunque hayamos aprendido del cuenco de polvo, ¿podría otra megasequía afectarnos así? La tierra no es renovable en la escala de tiempo humana, pero hemos aprendido a protegerla y conservarla, además de estudiar cómo revitalizarla. Las probabilidades de sufrir otro cuenco de polvo son muy bajas, pero esto no significa que no sea posible, y menos ahora con el cambio climático. Durante 4.000 millones de años, nuestra Tierra ha soportado mucho dolor, creando montañas, llenando océanos y separando continentes. Este dolor sigue presente en cada erupción y movimiento tectónico. El futuro de la humanidad depende mucho de la Tierra bajo nuestros pies. Y la clave para sobrevivir está en descubrir qué nos oculta.